por mí y Anaya por el PRIAN, analiza este video, analiza estas reflexiones. En el debate, en la entrevista que tuvo Andrés Manuel López Obrador en tercer grado, hubo un punto muy importante, ¿verdad?, que tenemos que analizar, que es él cuando le preguntaron que cómo iba a hacer para lograr tantas propuestas, cómo iba a hacer para que no le iba a alcanzar el dinero. Él contestó que no todo iba a ser por el dinero. Y ahí es donde tenemos nosotros que analizar bien, que todo lo vemos por el dinero. México es un país muy rico, México es un país que todavía no se lo acaban ni se lo acabarán. México es un país que ha sido robado. México es un país que han generado la cultura de la corrupción, pero esa cultura de la corrupción viene por un problema muy fuerte. Recordarán que hace tiempo se quitaron las materias humanísticas desde la primaria, se quitó el civismo, se quitó el respeto, para las personas, se quitó en pocas palabras los valores. López Obrador, una de las propuestas que ha venido proponiendo es recomponer el tejido social. Y esto viene porque nos hemos estado acostumbrando a lo que está sucediendo. Nos han hecho creer que es problema por lo cual debemos cargar esta sociedad. Desde Salinas hasta la fecha, todos los gobiernos nos han hecho imponernos a la corrupción. Si analizamos, no es posible que un Vicente Fox esté tratando de manipular al pueblo cuando a su lado tuvo a una esposa que con sus hijos se robó el dinero del pueblo, y lo estamos aceptando, o lo queremos aceptar. Todavía hay gente que defiende el gobierno de Vicente Fox. No es posible que un Salinas, cuando regaló todas las empresas y toda la corrupción que se generó con Salinas, y toda la perversión que se generó para desbaratar el tejido social, donde ahí inició esa mafia de poderosos, donde ahí se mezcló lo político con lo económico con lo político, para generar un grupo de grandes privilegios contra un pueblo de grandes necesidades, a pesar de las riquezas. Entonces, sí es cierto, el problema más fuerte es la corrupción, pero también es cierto, que la corrupción nace por la falta de valores. Entonces, el único candidato, analícelo, no puede ser que yo no tenga la razón, pero analícenlo. Si con fundamentos pueden contradecir lo que estoy diciendo, adelante, acepto la crítica, pero el único candidato que ha demostrado honestidad, que ha hablado, de recomponer el tejido social, y esa es la receta que necesita México. La receta de México no es de dinero ni macroeconómicos. Han hecho ver, que el sicario, que hay que meterlo a la cárcel, al narcotraficante. Faltan cárceles ya para tanto delito. La verdad es necesario recomponer el tejido social, es necesario las medidas de volver a nuestros valores. Vamos a pensar también, en nuestros adultos mayores. ¿Qué está sucediendo con nuestros adultos mayores? Esa gran riqueza que tienen los adultos mayores la han denegado. En la mayoría, que si llega a tener un trabajo en lo que recibe una pensión, ya se le ha regateado las pensiones a la gente, cuando el gobierno nos hace creer que es una carga los pensionados. Y yo pregunto, ¿es una carga cuando tú durante 30 años le estuviste aportando dinero para tu pensión? Entonces, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Por qué tiene que ser una carga si tú trabajaste para una pensión? Más sin embargo, te la limitan. Más sin embargo, te dejan una pensión que en los últimos días de tu vida, o los últimos años, o lo que Dios te deje, tengas que andar, toda la vida trabajaste para acabar de perdido con una vida digna, para tener una vida de calidad en tu edad, y resulta que tienes que andar mendigando, o tienes que andar como siempre,
Antes era porque tenías los hijos y ahora porque no te alcanza las donaciones. Entonces hay que razonar, hay que ver, ¿verdad? Pero con fundamentos. ¿Quién tiene la receta para lo que necesita realmente? México es un país enfermo. Todos aquí le conviene la división y aquí le conviene que el poder económico esté haciendo que nuestro pueblo no crezca en su cultura. Aquí le conviene que nuestro pueblo no esté bien preparado, ¿entienden? Pero la preparación debe ser primero moralmente. Nos estamos acostumbrando, ¿verdad? Que la familia ya pase a segundo grado, cuando la familia es el fundamento, es el principal fundamento para que un país sea fuerte en sus familias, en el respeto, en la tolerancia, en la responsabilidad que debemos de tener y en la honradez. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si queremos más de lo mismo, más corrupción, por ahí tachan de populistas cuando hay candidatos candidatos muy derechistas, que tienen un pasado tremendo, ¿verdad? Porque pues duraron 12 años en una secretaría y ni siquiera se dieron cuenta que se están robando dinero. Eso no es posible. Eso eso es engañar al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Más sin embargo, ¿verdad? Estos candidatos que están ofreciendo lo que tanto criticaban, arreglar los autos chuecos. ¿Cómo que arreglar los autos chuecos? Entonces, ¿dónde va a estar pues el ataque a la corrupción? ¿Dónde está entonces el ataque frontal a la ilegalidad? Donde nadie debe estar por encima de la ley? Tenemos que ver, ¿verdad? Es cierto, ha sido una corrupción tremenda, ¿verdad? Que tenemos. Hay muchos temas, ¿verdad?, que seguiré platicando frecuentemente por el medio del Facebook, pero reflexiona tu voto, o ya la mayoría del pueblo mexicano lo tenemos. Pero ¿qué está sucediendo con el pueblo mexicano? Es tanto lo que nos han acostumbrado al fraude, que le tenemos miedo al fraude, que tenemos que buscar, ¿verdad?, que votemos bastante, que ganar con 8, 10, 12 millones, pero son tan bárbaros, tan increíbles, ¿verdad?, que casi tenemos el temor de un fraude monumental para que México se vuelva un desorden. Creo que es el momento del pueblo de México para recomponer el tejido social y de allí combatir la corrupción. Muchas gracias, soy el ingeniero Renan Arciniega y un saludo a todos.